Chema y Juan Carlos. Puerto Rico, buenos días. Ya son las 6:14 en la mañana de este lunes. Y comenzamos las noticias importantes a esta hora. Yo traje un video de un joven evangelista, dice la noticia precisamente, un joven evangelista de Canadá quiso traer a los pies de Cristo, de hecho lo logró, amén. Trajo a los pies de Cristo unas cuantas vidas en una actividad de bautismo en Canadá. Y de repente, fíjate, y la noticia dice que era un lugar apartado. No obstante, llegó allí un grupo de manifestantes de la comunidad LGBT con un lío y con un revolú, una cosa que es impresionante. O sea, un alboroto, era epítetos, burlas, música fea, todo lo que da, levantando sus banderas LGBT para impedir que el bautismo se realizara, y como una protesta por lo que el hombre estaba haciendo, este joven evangelista. Pero el video lo podemos ver. Sí. Y la gente que quiera conectarse a través de Facebook Live o también a través de... Recuerda que estamos en el canal 25.1 y 50.1, pero en Liberty también 86 y el 386. Si no lo sabía, para que vea esto. Esto es cosa nunca antes vistas. Esto es una cosa apocalíptica. Sí, no, esto nunca se había visto. Vamos a ver, Juanqui, si lo tienes ready, dale play, papá. Adelante. Vamos a ver. Aquí está Cristo, trigueñito, está a uno de los miembros de la iglesia. Está la policía en la playa y están miembros de la comunidad LGBTQ tirándole cosas, ¿no? Sí. Están lanzándole cosas, no cosas que le puedan causar un golpe. Pero le están, ¿verdad?, lanzando cosas como para interrumpir el proceso. Están bien cerquita de ellos, de hecho. Sí. Le cae como si fuera un confeti encima, no sé Como cómo hilo, llamarle a eso, como hilo, sí. exacto. ¿Tú sabes qué me gusta? Que él siguió su bautismo. Él siguió su bautismo. Como si nada estuviese pasando. Claro, es un momento embarazoso. ¿Cuándo tú te ibas a imaginar un bautismo de hermanos en la iglesia iba a causar algo así, con presencia policíaca para que lo puedas hacer? Porque un grupo iba a estar en contra de un acto tan hermoso, tan lindo, increíble, como es el bautismo en las aguas. Oye, la policía contigo dentro del agua. La policía. Ok. Impresionante. Para asegurarse, ¿sí?, de que no te agredan, de que no pase algo. O sea, increíble. Las imágenes son una cosa del otro mundo. Si estaba la policía allí, quiere decir que ellos hicieron amenazas previas. Sí. Llevaban días amenazando, boicoteando probablemente el evento, y la policía tuvo que darse cita allí. ¿Qué es eso? Infiero que, o sea, si estaban en un lugar apartado, es que ellos dijeron, vamos a un lugar donde no molestemos a nadie. Y aún así hasta allá llegó ese grupo para impedirle. Ese es el ambiente que se está dando en todas partes del mundo. Puerto Rico no es la excepción. Tenemos 13 proyectos que van en línea con empoderar, ¿verdad?, a esta comunidad en todo sentido. Un abogado me envió el curso que le están dando, me entregó a la mano el curso que le están dando en los tribunales. Es realmente impresionante cómo la juez presidente hace una carta explicativa de cuál es el propósito de esos seminarios, y realmente las gafas que le están poniendo a la judicatura es para que todo lo vean con las gafas de la ideología de género. Algo que me llamó la atención sobremanera, el discurso de el heteropatriarcado, es que la Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dice que el 59% de los jueces en Puerto Rico son mujeres. Lo repito, las mismas que claman el poderío absoluto de los hombres y que el hombre desplaza a la mujer inmisericordiamente porque la odia, la misma que está legalmente casada con una compañera, dice en la carta, yo la tengo, que el 59% de los jueces en Puerto Rico son mujeres. ¿Cómo tú levantas la bandera del discrimen y que el hombre desplaza a la mujer porque sigue siendo un abusador y no reconoce, cuando los gobernadores son los que nominan a esas plazas? Y solamente hemos tenido una gobernadora con un cuatrenio completo, que es Sila María Calderón, y una gobernadora que apenas tuvo un año. O sea, Puerto Rico ha estado dominado de gobernadores que nominan a jueces a las plazas de jueces, y el 59% de las plazas están ocupadas por mujeres. Explícamelo, por favor. Eso es increíble, sí. Esa es la verdad, y sale de la propia información que ellos proveen. Son sus propios números, Son sus propios números.
Entonces, para que el pueblo siga viendo el nivel de hipocresía, el nivel de mentira, el nivel de falsedad en todo el discurso que montan todos los días de la vida. ¿Ok? De cada 10 jueces, 6 son mujeres. De cada 10, 6. Solamente 4 son varones. ¿Dónde está el desbalance? Exacto. Es que nuestra sociedad no es machista para nada. No, en lo absoluto. Y ningún hombre se ha quejado por eso. Ninguno. No. Ninguno, porque reconocen la capacidad que tiene la mujer. Totalmente. Todo lo contrario. Claro, Sí. reconocen la capacidad. Impresionante. Bueno, ya ustedes ven, los mantenemos al día. A casi 4 años de transcurrido el paso del huracán María por la isla, todavía los productos faltantes en los puntos de venta no han logrado alcanzar los niveles óptimos pre-huracán, mientras aumentan los fondos federales destinados a la compra de alimentos y otros productos del hogar e higiene personal. Al momento, el out of stock se sitúa en 18.4. Dicho porcentaje representa un marcado aumento en los pasados meses, ya que durante febrero y marzo esta cifra se mantuvo en niveles saludables de 14%, cifra inferior inclusive a lo que se ostentaba en la isla pre-María, que era un 15.6%, según datos provistos por la firma Professional Market Research, empresa que ha medido los productos faltantes en las góndolas por los pasados 30 años. O sea, cada día más góndolas vacías, cada día menos opciones de alimentos. Interesante por demás, eso que sigue pasando, aumento de precios en los alimentos que tenemos y ausencia de un montón que antes estaban que ya no están. Porque algunos se estaban complicando por el asunto de la pandemia, pero podemos decir que hace rato que eso no... Correcto. O sea, no... A mi entender es parte de el proceso sistemático de ir teniendo un control de cosas básicas para seguir en años futuros bien cercanos el proceso de infundir temor a la ciudadanía y continuar los procesos de cambio hacia el control. Sí, somos demasiados ya en este planeta, ya, mira, hasta ni la comida nos está dando. Bueno, la comida se pierde en billones alrededor de todo el mundo. El problema no es el abasto, es lo que te hacen pensar que es que no hay alimentos. Ajá. Pero los alimentos se siguen perdiendo. Inclusive para controlar precio, cuando hay exceso de alimentos se botan en alta mar. Eso es harto conocido, que para mantener el precio de alimentos los excesos se botan en el mar. Wow. ¿Ok? Hay par de documentales de eso. Qué horrible. En esa dirección. Ahora, ¿qué te hacen pensar de que hay menos producción de alimentos y que hay demasiada gente en el planeta? Sí, Ese es el engaño. Claro. ¿Okay? Eso es Ese peligroso. Eso es peligroso, que te lleguen a controlar tus alimentos. Ajá. O sea, lo que puedes comprar porque supuestamente hay o no hay. Ajá. Se me parece de repente así, se me viene a la mente Venezuela, que se compra al día tú vas a comprar esto, porque lo demás no hay. Cuba. Cuba. También. Sí. Y son cosas que no son reales, saben que sí hay. Claro. Lo ponemos sobre la mesa así por encimita nada más, por lo menos de parte mía. Yo soy responsable de los comentarios que hago, porque tú no has sabido en qué lugar del planeta ha ocurrido un desastre, lo hubiésemos sabido, que haya tenido un impacto directo con la producción de alimentos. Ese dato no se conoce. ¿No? No han dicho nada. ¿Cuál es el problema? Lo ¿Cuál es el único que problema? vemos en la práctica es que se reduce el abasto. Ajá. Sí. Cada vez es más difícil conseguir ciertas cosas. Correcto. Así que eso no cae en un vacío. Esta semana Puerto Rico está candente, particularmente en la Cámara. Esta semana de lunes, desde hoy lunes hasta el jueves, hay descargues múltiples de proyectos para ser aprobados por descargue, ¿verdad? El mecanismo utilizado en la legislatura del descargue. Está el 683 vivo. En el fin de semana recibió enmiendas y lo puso, como dijimos aquí, peor que el 184. ¿En serio? Peor que el ¿De verdad? 184, con las enmiendas que le pusieron. Está vivo, está para ser descargado esta semana, no sabemos qué va a pasar, pero exactamente lo que Nueva Vida estuvo diciendo a lo largo de estas últimas semanas es lo que está pasando con el 683. ¿Qué están haciendo? O sea, ¿de dónde vienen esas enmiendas? Esas enmiendas vienen parte de los equipos legislativos.
Ok. De ellos mismos. Hay un proyecto que es el proyecto 714, que es el proyecto que crearía la ley para la implementación de la enseñanza con perspectiva de género. Recuerden que esto es una orden ejecutiva, no es ley en Puerto Rico, pero este proyecto 714 persigue crear la ley para que el currículo de enseñanza en Puerto Rico sea enseñanza con perspectiva de género. Bueno, y eso tiene todas las puertas abiertas ahora mismo. Es interesante porque ellos usan una frase que tal vez la escuchan en las noticias, que ahora dice enseñanza de perspectiva y equidad. Usan las dos palabritas. Ajá. Perspectiva y equidad de género. Es para confundir más. Todo el contenido de la ideología está intacto. Lo único que el usar la palabra equidad, que es la que más nosotros hemos utilizado, equidad de sexo, la igualdad entre hombre y la mujer, la ponen junto con perspectiva, estoy convencido, para seguir confundiendo al sector que todavía no sabe de qué trata una cosa o la otra. Es el clásico juego de palabras, ¿no? Así es. Ese proyecto también está para ser descargado. Autor Héctor Ferrer, hijo, de ese 714. Así que vamos a ver qué pasa. Hay una avalancha de proyectos, todos tienen que ver con perspectiva de género de una o de otra manera. O sea, ponen la ideología de género en una y otra forma. Así que esto es una aplanadora, como yo le he llamado, de que la ideología de género domine prácticamente toda la esfera de lo cotidiano en nuestro país. Esto es triste porque se me viene a la mente las personas de mayor edad que no saben bien términos. No es que los esté menospreciando, ¿no? Sino que no leen porque quizás la visión no les alcanza o no tienen quien les explique, y entonces se dejan llevar por la corriente. Es mucha información, aún nosotros que estamos acostumbrados a leer, la cantidad de información, cómo la redactan, cómo la presentan. Tienes periodistas que están en la línea, ¿no?, de la ideología, y tiende a ser un tema que confunde mucho. Confunde mucho. Muchachos, me preocupa un montón este asunto de los accidentes fatales, porque se está reportando que este año los accidentes fatales se supera por 37 con relación al año pasado. Este fin de semana nada más se reportaron 3 accidentes fatales. O sea, la gente en la calle tenga precaución. O sea, está el irresponsable botado por ahí. Mucha juventud muriendo en accidentes. Terrible, la velocidad, el alcohol, ¿verdad? La imprudencia. Los irresponsables que uno siempre ha tenido que guiar por uno y por el que tienes al lado, y ahora más. Hacía mucho tiempo yo no veía el regateo entre jóvenes. Y en las últimas semanas me he encontrado con bastante regateo. O sea, regateo en la plena vía pública, habiendo bastante tránsito. Pero tú ves que estos cortes de pastelillo de los muchachos que van y de repente a los 2 segundos es que tiene uno que va detrás de él tratando de alcanzarlo. Hacía tiempo que yo no veía eso. Lo estoy volviendo a ver. Lo he visto unas cuantas veces. Eso es bien peligroso porque ellos siguen en el regateo, entonces quien va al lado, adelante o atrás, aún tienen accidentes, se matan, ellos nunca se enteran, ellos siguen en su regateo. Yo le digo a los muchachos míos, les digo, acuérdense que usted no guía su carro, usted guía el suyo y el de los demás. Y el de los demás, así mismo. Sí, definitivo. Eso es así cuando estás en la calle. Bueno, José Ferino viene por ahí. Eso es. Ya está listo, así que usted no se vaya porque esto es 97.7 en ruta. Lunes por la mañana. Buenos días. Buenos días.